Sevilla tiene razones para presumir de ser la ciudad con uno de los legados patrimoniales más espectaculares. Una urbe que avanza, pero que ha sabido mimar la herencia de su rico pasado, como las numerosas casas palaciegas, protagonistas de gran parte de su historia. Ocultos en el entramado de sus céntricas calles y plazas, los palacios sevillanos nos aguardan en este viaje al pasado artístico y señorial de la ciudad. En el número 5 de la calle Dueñas, donde no se siente el bullicio del centro histórico de la ciudad, encontramos uno de esos impresionantes legados de arte e historia que tiene Sevilla. El Palacio de las Dueñas, la casa preferida de Cayetana de Alba, donde la duquesa vivió muchos de los momentos más importantes y emotivos de su vida, ha pasado a formar parte del elenco de edificios monumentales que se pueden visitar. Este palacio es completo, es un compendio de artes. Nos vamos a poder encontrar desde gente que ama los jardines, los patios, hasta académicos de la arquitectura, de la pintura, amantes de la escultura, de las artes decorativas. Desde el portón que separa lo cotidiano de lo extraordinario, el viajero entra en un recorrido de 1900 metros cuadrados. De las caballerizas a los jardines por los que han paseado famosos personajes como Eduardo VIII y Wallis Simpson, Alfonso XIII, Jacqueline Kennedy o Grace Kelly, donde la emperatriz Eugenia de Montijo pasaba horas en este cenador, su lugar favorito de la casa. Y el patio del Limonero, lugar de juego e inspiración del poeta Antonio Machado, que nació aquí en 1875. Este es el famoso jardín de patio Limonero. Cuando en el siglo XIX se convierte en casa de vecinos, aquí nace el famoso Antonio Machado, porque su padre era administrador. Y él se inspira en estas zonas jardinadas para realizar sus famosos poemas, ¿no? Continuamos hacia el patio principal, una de las mejores creaciones del arte morisco sevillano, con arquerías del siglo XV, donde los frutales se mezclan con piezas milenarias, con restos arqueológicos aparecidos en sucesivas rehabilitaciones. Un patio que distribuye la parte baja del palacio, donde se encuentran las estancias comunes y únicas visitables, ya que la primera planta sigue siendo la residencia privada del actual duque de Alba. Bueno, este es un edificio del siglo XV que pasa del Pineda a los Rivera en el siglo XVI y se sufre un cambio de casa mudéjar a casa renacentista. En el siglo XVII entra a formar parte de la Casa de Alba en 1612 y en el siglo XIX sufre un abandono. Este palacio quedó bastante abandonado, se tapian los muros de las salas. Aquí nace Antonio Machado en ese contexto. Con las remodelaciones de final del XIX y principio del XX, el duque don Jacobo, el abuelo del actual duque de Alba, quiso convertir Dueñas también en un jardín arqueológico y fue colocando piezas que ya tenía en Madrid de sus antepasados, como bustos romanos, y piezas que se fueron encontrando en el propio jardín. Hay piezas, por ejemplo, hay un brocal de pozo que se dice, almohade, que pertenecía al palacio original, y algunas piezas que se encontraron en excavaciones en los jardines y en las tareas de ajardinamiento de algunas zonas. Ese salto en el tiempo, en el compendio de historia y arte que recoge Las Dueñas, también se siente al cruzar el umbral del impresionante Salón de la Gitana, que recibe su nombre de la bella escultura de bronce tallada por Benlliure y que preside la estancia salpicada de pequeñas y grandes obras de arte. Que estos tapices cumplían una función tanto decorativa como de abrigar los muros de los palacios, ¿no? Y era uno de los trabajos más costosos y más caros. Solo las principales familias podían permitirse tener tapices de esta envergadura
y de esta calidad. La capilla, de especial interés artístico por contar con piezas como un Neri di Vici del siglo XV. La sala de los carteles. Son otras de las dependencias donde podemos comprobar que estamos ante un evidente ejemplo de la arquitectura nobiliaria sevillana. Atrás dejamos las exuberantes bugambillas de la fachada de las dueñas que guardan discretamente el tesoro sevillano de los Alba para seguir disfrutando de las auténticas maravillas que tiene la capital hispalense. Nos dejamos llevar por las estrechas calles que nos conducen al corazón de uno de los barrios más famosos de la ciudad, el barrio de Santa Cruz. Buscamos un rincón con historia donde el viajero puede dar protagonismo al sentido del gusto en una casa palaciega, otra de las ventajas de esta ciudad, con uno de los cascos históricos más grandes y mejor conservados del país. Estamos ante una casa de estilo regionalista que el arquitecto y urbanista Juan Talavera edificó a principios del siglo XX, coincidiendo con la remodelación de la Plaza de Santa Cruz. La casa palacio, de puertas talladas, azulejos y columnas, fue diseñada para el clima de la ciudad. Estamos hablando de una época en que no existía el aire acondicionado, los techos muy altos para que las habitaciones fueran frescas en verano, igual que la cerámica, le confiere esa, que ahora estamos muy de moda con lo ecológico. Aquí no existía el aire acondicionado. Aquí en verano hace una temperatura totalmente adecuada, porque está la casa pensada para que se viva en verano en la planta baja, en invierno en la planta alta. Este señor era el arquitecto urbanista de la exposición del 29, con lo cual es el encargado de hacer la plaza, igual que hace todas las plazas que hay en el barrio. Y él elige este rincón como su casa. Entre estos muros, en torno a una mesa se han sentado monarcas, actores como Charlton Heston e intelectuales de la talla de García Márquez y Octavio Paz. Incluso es uno de los escenarios de la novela de Arturo Pérez Reverte, La piel del tambor. Un espacio para la inspiración, como también lo es para su chef, que recrea en sus platos los aromas de los naranjos sevillanos. La salsa es de naranjas amargas, naranjas de sevillana, también las conoce todo el mundo. Paseamos entre las calles y plazas también diseñadas por Talavera, responsable del seductor aspecto que conserva el corazón de Sevilla. Un trazado que invita a andar sin rumbo fijo, a perderse. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. La perspectiva de nuestra ruta cambia totalmente desde las alturas. Otra forma de mirar el rico legado patrimonial y desde el que se siente y escucha el pulso de la ciudad. Lo hacemos desde una de las casas palacio que ofrecen alojamiento y que han rehabilitado sus azoteas, desde las que casi se pueden tocar los principales monumentos que dibujan el paisaje urbano. Las vistas desde aquí son espectaculares. Es una casa que lo mejor que tiene es su ubicación. Estamos en pleno barrio de Santa Cruz, junto a la catedral, junto al Alcázar, al Hospital de los Venerables, y lo que te permite dormir aquí es gozar de esas vistas maravillosas desde la azotea y disfrutar de toda la sensación de dormir en una casa de época. En la restauración y adaptación de esta casa-palacio, de mediados del siglo XIX, los arquitectos potenciaron su aspecto histórico también en la decoración. Para ello hemos conseguido recuperar los portones de las balconeras, toda la forja, tenemos muebles de la época recuperados, todo el techo y el artesonado está rehabilitado. Sevilla ha sido cuna de casas nobles y hogar de importantes artistas. Familias prósperas que en plena etapa renacentista construyeron sus residencias.
Muchas se conservan como verdaderos monumentos y han sido declaradas bien de interés cultural. Llegamos a la calle Cuna, una de las más concurridas del centro de la ciudad. Una zona comercial, muy viva, y donde encontramos, discreto en el número 8, el Palacio de la Condesa de Lebrija. Una casa señorial del siglo XVI, donde lo más impresionante es su increíble colección de mosaicos romanos, gran parte procedentes de las ruinas de Itálica. Lo más importante de este palacio son los mosaicos romanos que pavimentan todo el palacio. Hay unos 2.500 metros cuadrados en todo el palacio. El palacio es del siglo XVI y la condesa no lo compra hasta 1901 y pasa 13 años reconstruyendo el palacio con estos mosaicos. Los mosaicos los traen de diferentes yacimientos romanos. Un espacio con personalidad propia, la de la Condesa de Lebrija. Una mujer amante del arte y para quien su afición por el coleccionismo dio contenido a este palacio único en Europa. La casa es considerada la mejor pavimentada de toda Europa y también es considerada la casa de los artistas debido a que la condesa pues siempre estaba rodeada de personas ilustres, de personas importantes de su época, debido a que ella era muy sociable. Además de los tesoros romanos, la casa destila ese estilo ecléctico que caracterizaba a la condesa y que se refleja en las distintas estancias. Estamos en el Salón Español, también llamado el Hall, porque era aquí donde se recibía a los invitados cuando venían a ver a la condesa, se hacían fiestas, se hacían cenas. Podemos ver los azulejos que son de Triana, el sofá, por ejemplo, es de portugués, del siglo XVII, el busto, que es renacentista, la porcelana de Limoges que tenemos aquí atrás, que con la representación de Napoleón y sus generales. Podemos ver en ese salón que es el estilo árabe, los muebles son de Marruecos, los tapices también son de Marruecos. Volvemos sobre nuestros pasos para regresar al bullicio de las tiendas y bares de la calle Cuna, el ambiente concurrido del centro. Guardamos en nuestra retina esta pequeña gran muestra de lo que ofrece esta ciudad patrimonial. Su gusto por lo exquisito y su celo en conservarlo es lo que hoy nos ha permitido viajar en el tiempo por el inmortal lujo histórico sevillano.